Estamos en Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Cristian Chirinos, abogado, especialista en materia laboral. Hablábamos de la importancia que tiene el haber debatido el presupuesto nacional, el que se pudiese revisar con tiempo, la importancia para el sector de los trabajadores y esa expectativa que existe en el sector asalariado del país de tener mejores ingresos, de tratar de avanzar contra la inflación, que tampoco logró ser completamente controlada durante 2022. Yo quisiera consultarle y le dejaba la pregunta: ¿existe dentro del Ejecutivo Nacional los ingresos necesarios, se han generado los ingresos necesarios para poder cubrir un ajuste en las escalas salariales de la administración pública, además de hacerle frente a pensionados y jubilados? Sí, mira, la situación laboral venezolana, cuando hablamos de la situación laboral venezolana no hablamos del sistema nada más, del tema de trabajadores, sino también de pequeñas, medianas, grandes empresas y administración pública. Eso a nosotros nos deja una población económicamente activa entre 11 y 12 millones de venezolanos. Eso porque no tenemos en este momento los datos. Cifras del Instituto Nacional de Estadística. Del Instituto Nacional de Estadística. Y ahí, del otro lado, lo que tenemos es especulaciones de cuántos de esos venezolanos se han ido. Pero lo cierto es que se han ido. ¿Y cuántos están en la informalidad? ¿Y cuántos están en la informalidad? ¿Y cuántos de esos de la informalidad pueden pasar? Se puede estimar que puedan pasar a emprendedores y a pequeños empresarios que generen empleo en el país. Efectivamente. Tú has dicho algo bien importante. Lo que esperamos los venezolanos el año que viene no son primarias, no son elecciones primarias. Nosotros les pedimos a los candidatos aguante sus bríos. Les pedimos a los que quieren ser, a los que tienen intereses personales en ser presidentes de la República, que nos sentemos a discutir el presupuesto de la nación que tiene vigencia para el 2023. ¿Y qué es la gran esperanza de los venezolanos? No puede ser que nosotros los venezolanos coincidimos con el gobierno nacional, coincidimos con la mayoría de economistas que han dicho que vamos a crecer sobre el 8% este año. Bueno, ese 8% tiene que verse reflejado en sueldos y salarios, tiene que verse reflejado en pensiones y tiene que verse reflejado en la posibilidad de que esos emprendedores y que esos pequeños empresarios puedan generar no solamente producción para sí, sino producción para el país. Lo que vemos en el presupuesto, por ejemplo, si nosotros nos preguntaran el primer trimestre del año 2023, que es el primer trimestre en el que no se ha recaudado todavía para llenar las arcas de esos institutos autónomos, esos ministerios. Bueno, según lo que está en el presupuesto de la nación, los pensionados seguirían cobrando $12 mensuales. Y los empleados públicos estarían entre 30 y $50. ¿Qué estamos planteando? ¿Qué hemos planteado incluso con gente desde Soluciones para Venezuela? Nosotros desde Soluciones para Venezuela hemos planteado la posibilidad de discutir, por ejemplo, una ley, un subsistema de pensiones, que se diferencie del salario mínimo, porque el problema aquí que tienen los pensionados, y que tendremos todos los que alguna vez queremos ser pensionados en este país, es que se aumenta la pensión conforme al salario mínimo. Ciertamente la Constitución va en esos términos, pero no se ancla, no se puede anclar a un salario mínimo depauperado, que ni la misma administración pública lo paga, las pensiones de los jubilados. Si nosotros tuviéramos una proyección, nosotros creemos que en una familia de 5 personas para el año 2023, el salario mínimo debería estar entre los 150 y $200. ¿Podemos llegar a eso con la estimación del presupuesto nacional? ¿Puede el gobierno nacional llegar a eso con esta estimación que hizo, con esos ingresos? Nosotros creemos que no. Ahora, hay unas cuentas que no cuadran en el presupuesto. Nosotros, en los últimos 12 meses, hemos visto cómo se publica por la OPEP la cantidad de barriles de petróleo que está en el mercado por parte de Venezuela. Llegaríamos a unos 8.400 millones de barriles en el año. Pongámosles a $60 el promedio del barril, pues eso nos da unas cuentas en donde nos dice que el gobierno sí pudiera estimar, ahora con la firma de Chevron, ahora con los 3.000 millones que deberían entrar en este presupuesto independientemente de los acuerdos. Van a entrar en las cuentas de la ONU. Deberían o por lo menos deberían reconducirse hacia el sistema de pensiones, hacia el sistema de salud. Eso no está claro en el presupuesto, pero sí hay las posibilidades de que nosotros podamos tener unos pensionados con mejores ingresos. Y luego la participación de los
trabajadores y de los pensionados en ciertos términos. En este momento se está privatizando el 5% del Banco de Venezuela, se planteó el 5% por la vicepresidenta de CanTV. ¿Qué tal si nosotros volvemos a lo que alguna vez tuvimos en la CanTV con los trabajadores, eran accionistas de CanTV, y buscamos un margen adicional para mejorar el ingreso de los trabajadores? El año 2023 no es el año de los convenios colectivos ni de los salarios, según este presupuesto. El año 2023 tiene que ser el año del ingreso de los trabajadores, del ingreso de los venezolanos y del ingreso de las pensiones. De Soluciones para Venezuela hemos estado permanentemente en la búsqueda y en el control de ese presupuesto nacional. Bien, le agradezco acompañarnos la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y revisar esto que es fundamental para el desarrollo de un país, que son los trabajadores y sus ingresos. Cristian Chirinos estaba con nosotros la tarde de hoy, abogado, especialista en la materia laboral, nos acompañaba la tarde de hoy. Nosotros vamos a ponerle así punto final en Noticias Globovisión Economía.